Buen día, buen día, buen día para toda la gente, buen día para todos los oyentes, buen día para la queridísima, queridísima, queridísima audiencia de la Vox del 88.3. Llegamos, como siempre, como todos los días, salvo que sea un feriado, salvo que esté muerta, acá estamos en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. Dicen que Sarmiento nunca faltaba a la escuela. Bueno, yo soy un poco medio. Rosa Río nunca falta a la radio en tanto y en cuanto no haya algún problema mayor. Pero bueno, mientras se pueda, mientras el cuerpo aguante, le damos para adelante. ¿Y le damos para adelante con qué? Con las buenas noticias. Porque hay buenas noticias, señoras y señores, hay muchas buenas noticias. A veces no tienen prensa, es real, pero nosotros tratamos de buscarlas, de encontrarlas y de difundirlas. Ayer, por ejemplo, estuvimos con un selectísimo grupo de escritores que son buena noticia. Y que son buena noticia que no necesitan ir a Buenos Aires, ¿no? No necesitan ir a la capital para ser reconocidos. Acá deben y tienen que ser reconocidos. Y en la mañana de Rosa Río lo hacemos. Ayer estuvo Ernesto Ciune, estuvo también Julio Rayón, estuvo el director y creador de esa hermosa aventura literaria que fue Ciudad Gótica, que el año que viene está cumpliendo 30 años, sus bodas de perla, así que vamos a hacer algo grande seguramente. Es probable que en agosto estén en Brasil en la Feria Internacional que justamente ayer nos invitaron desde una gestora cultural brasilera que trabaja en Rosario también y que está preparando una Feria Internacional del Libro en Brasil, justo en agosto del 2023, justo cuando se cumple el aniversario de la creación de la revista Gótica, lo que primero fue una revista para juntar la voluntad y el talento de muchísimos escritores que iban guardando sus papeles en cajones. Así que finalmente hubo una revista que les dio plataforma, les dio espacio, les dio la oportunidad de mostrarse. Y entre muchos de ellos, algunos de los números de la revista, tuvo la primera publicación de Ernesto Ciune. Y ayer se encontraron, después de 28, 29 años acá, y lo recordaron. Siempre decimos, recordar es volver a pasar por el corazón, y eso lo fortalece, y a nosotros nos gusta fortalecer el corazón con buenas noticias y con buena música, por supuesto, porque de esa forma liberamos endorfinas, y de esa forma está científicamente comprobado, no lo digo yo, de esa forma reforzamos el sistema inmunológico y levantamos las defensas y no hay virus, ni microbio, ni germen que se nos acerque. Por eso vamos a arrancar con buena música. Vamos a arrancar con el cumpleaños de Agustín Pío Barrios, Mangoré, conocido como Mangoré. Vamos a una danza paraguaya, esto especialmente dedicado a nuestro amigo Víctor Blanco, el conductor durante casi 25, 26 años, tengo que averiguar bien cuánto hace que está en esto del ambiente del folclore, difundiendo la música folclórica en Folcloreando en mi país. Lo bueno que tiene es que él propala los días domingos en CN, en la radio de Diego Moscato, propala música de todas partes del país, del sur, del norte, de las chamarritas, lo litoraleño, todo. Así que todo tiene espacio en el folclore con Julio Blanco, y acá también hay espacio para el folclore en tanto y en cuanto haya alguien que cumpla años o que celebre el aniversario de su nacimiento. Tal es el caso de Agustín Pío Barrios, Mangoré, con su danza paraguaya. De las 8 a las 10 por la 88.3, exclusivamente buenas noticias en la mañana de Rosa Río. Y acá estamos en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones, siempre con buenas noticias. Tenemos a nuestro amigo Adrián D'Alessandro, el presidente de la Asociación Amigos del Parque Independencia, el Parque de la Independencia, que está cumpliendo 120 años en este 2022. Está como Dios en todas partes, y hoy le tocó estar en el consejo. En un ratito nos vamos a comunicar con él y nos va a contar qué está pasando, porque hay cosas que pasan. Las buenas noticias las difundimos, pero si hay malas noticias tratamos de modificarlas, de cambiarlas, de poner nuestro granito de arena para que no sean malas noticias. Nos anticipamos, en un ratito se lo cuento, no quiero espolear el tema. Mientras tanto le voy a leer algo que a usted le va a encantar. Porque siempre decimos que Malvinas es Malvinas los 365 días del año, realmente.
Entonces, ¿qué hice? Elegí un libro hermoso y un comentario de Víctor Nardielo. El libro se llama Recuerdos de Guerra, testimonios de excombatientes de Malvinas y un poco más. Lo hizo la inefable y queridísima Antonia Guarini, alguien que ha hecho maravillas con la escritura y también con un programa de radio. Estuvo muchísimo tiempo trabajando en radio. Ya la vamos a traer. Es italiana ella, es naturalizada argentina, maestra normal nacional, profesora de castellano, literatura y latín, profesora de teatro, disertante, poetisa, escritora y ensayista. Mire cuántas cosas es nuestra querida Antonia Guarini. Los libros editados: La ternura del tiempo, poemas, Las voces del silencio, cuentos, 6 personajes, ensayos, Pájaros en las alturas, poemas, El muro, cuentos, Café de por medio, ensayos, Íntimamente, un cassette de poemas, Mis poemas, un CD de poemas. Fue avanzando. Ahora vamos a pedirle un pen con los poemas y lo vamos a traer acá. Premios obtenidos: primer premio en el Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española en Obras Teatrales en el 2004. Primer premio en el Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española en Narrativa Breve 2004. Fíjese cuántas cosas, ¿eh? Fíjese si está mirando el streaming y si no, escuche. León de Honor 1999 por su labor profesional y trayectoria en la disciplina literaria del Club de Leones Rosario Parque 1999. En París, en el concurso Juan Rulfo, integró el grupo de 31 escritores seleccionados como los mejores cuentistas del mundo entre 3.077 cuentos de 44 países. Mi abuela diría, no es moco de pavo esto, no, definitivamente es maravilloso. Es una artista talentosísima que está en Rosario, vive en Rosario, acá a la vuelta nomás, cerquita. Antonia Guarini. Mérito de honor otorgado por la revista El Tume en 1997, primer premio en poesía en el certamen de cuento, poesía y ensayo de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores de Buenos Aires, primer premio en ensayo en el certamen de cuento, poesía y ensayo de la SADE en 1992, primer premio en cuento en el certamen de cuento, poesía y ensayo, también de la SADE en el mismo año, primer premio en cuento en el certamen literario nacional Atilio Giraudo en Arrecifes, provincia de Buenos Aires, 1994, segundo premio en poesía en el concurso Fundación Baeza en cuento y poesía 1996, esto es de nuestra queridísima, inefable Angelina Fagnano de Ambrosini, conocida en el mundo literario como Darinka. Yo la conocí, viví en su casa cuando vine a estudiar medicina. Tenía un residencial estudiantil en Tucumán 2774, casi Ovidio Lagos. Le escribía en aquel tiempo, yo tenía 21 años, no, menos, 18 años. Le escribía y le corregía, le hacía el estilo literario en su libro Borges, El Alep y Le Mal Français. Le Mal Français. ¿Por qué Le Mal? Por la censura. Estábamos en plena época de militares y no se podían decir determinadas palabras. Y Le Mal es el macho. Entonces a mí me pareció que era muy fuerte poner Borges, el Aleph y el macho francés en el título. Por eso se lo afrancesé. Esperemos que Aurore Charland nos diga que está bien dicho. Ya vamos a hablar con ella y vamos a preguntar si está bien dicho, si está bien pronunciado. Cuántas historias de vida, ¿eh? Cómo se entrelaza, Rosario. Querida Darinka, un abrazo al cielo, un beso al cielo, igual que a Rinaldo Ambrosini, su esposo, que tanto han hecho por mí en su momento cuando yo era estudiante de medicina. Yo quería ser médica pediatra y rural, quería hacer eso, pero bueno, las cosas fueron cambiando, entré en el mundo del periodismo y ya nunca más lo abandoné. Entré en el diario La Capital, entré en Gente, Somos, en fin. He recorrido un largo camino, como dice en la propaganda, la publicidad. La publicidad, no la propaganda. La publicidad de Virginia Slim. Hay una gran diferencia entre propaganda y publicidad. Ya se las voy a contar. Pero la mayoría la sabe. Premio Maestra de las Letras, Realidad Poética Rosarina en el 2001. Segundo premio en ensayo en el certamen de cuento, poesía y ensayo de la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires 2001. Bueno, esto llegó hasta esta fecha porque esto fue editado en esa época, pero seguramente que ha venido con muchísimos premios más Antonia Guarini. Y les voy a leer el prólogo de Víctor Nardielo, del doctor Víctor Nardielo, cuando se cumplió el 15º aniversario de la gesta de Malvinas, el 2 de abril del 2007. Ya estamos en el aniversario número 40. Miren lo que escribió Nardielo. Escuchen.
Cuando Antonia Guarini me comentó el trabajo que había encarado, realmente me alegró al develarme cuál era el objetivo propuesto. Nada más ni nada menos que recopilar directamente de sus actores las experiencias vividas en Malvinas. Mucho se ha dicho y escrito en estos 25 años al respecto, y yo agrego, y en estos 40 años mucho más. La temática abordada comprendió desde las críticas al momento y método utilizado para la recuperación de nuestras islas, siguiendo con los análisis tácticos y estratégicos militares por la cuestión geopolítica y muchas otras más. ¿Cuánta gente, cuánta gente podríamos recomendarle este libro? Alguien que está en la geopolítica, por ejemplo, nuestro amigo Gastón Raggio, que hace poquito presentó un libro muy interesante sobre geopolítica y Mercosur. Estuvo en el programa y va a seguir estando en el programa porque es un digno representante del tema. Algunos se acordaron de los excombatientes cuando hacerlo daba algún interés. Sí, muchos creen que el 2 de abril hay que hacer todo, hay que entregarle presentes y bueno, y llega el 3 de abril y se terminó el interés. Pero nosotros estamos a 5 de mayo y seguimos hablando del tema porque las Malvinas son argentinas los 365 días del año. Cuando alguien podía llevar agua a su molino desde el sufrimiento de nuestros olvidados héroes. Mayor fue mi sorpresa cuando me solicitó que me hiciera cargo del prólogo. Y aquí el tema pasó a mayores, habida cuenta que Antonia conoce cuál es mi sentimiento en los temas que hacen a lo patrio y en especial a la gesta del 2 de abril. Mayor compromiso aún, ya que cuando uno escribe, dice o piensa desde el corazón, a veces no puede traducir realmente lo que siente. Es paradójico, pero es así. Concuerdo con Nardielo. Repasar las experiencias de aquellos quienes estuvieron en el frente de guerra en defensa de nuestra soberanía insular, a la par de ser una tarea dura, es motivadora y ejemplificadora. De la lectura de sus relatos, no solo conocemos a los hombres que allí estuvieron, pelearon, sufrieron y regresaron, también conocemos a los que en nuestro territorio usurpado o en las gélidas aguas del Atlántico Sur quedaron para siempre. Sus vidas pasan como una película ante nosotros. El recuerdo decantado por un cuarto de siglo transcurrido, ahora son 40 años. Más la habilidad y sentimiento de la autora que cede al centro de la escena a quienes lo merecen, así nos lo presenta. Los argentinos, no importa el momento, padecemos de una crónica enfermedad que para peor es hereditaria. El desinterés y no pocas veces el desprecio por lo propio. Eso hasta que llegó el programa de Rosa Río. Acá no. Acá no es como dice Mirta Legrand. ¿Así? No. Acá sí, acá recordamos. En el tema de 1982 hemos escuchado que nuestros héroes fueron obligados a regresar por la puerta de atrás. Es cierto, basta leer esta obra como uno de ellos describe de qué manera fue transportado con sus compañeros al regreso. Y el motivo que inferimos fue que no se podía presentar la derrota. ¿Pero acaso fue distinta la recepción que tuvieron el puñado de granaderos a caballos cuando al mando del coronel Félix Bogado arribaron a la ciudad de Buenos Aires, finalizada la campaña libertadora iniciada por el general San Martín, cuando partieron del Retiro para engrosar el ejército que se formaba en Mendoza? Qué terrible, ¿no? Como que nada hubiera pasado, nada hubiera cambiado. Regresaron a su patria, diezmados pero vencedores desde 13 largos años de lucha por la libertad de un continente. Nadie los recibió. Simplemente depositaron sus armas y banderas en el cuartel del Retiro y cada uno regresó a su terruño desde donde habían partido en silencio e ignorados. Acá podríamos cantar con Marisa Maragliano y todos los amantes del tango. La historia vuelve a repetirse. Pero no dejemos que la historia se vuelva a repetir. Empecemos a revisarla. Empecemos a darnos cuenta que tenemos en nuestras manos el poder de cambiar las cosas. Solo tenemos que decidirnos a hacerlo. Creo que el tema pasa por otro lado, sigue escribiendo Nardielo. En esta obra, Antonia Guarini puso toda su habilidad que permite al lector sentirse compartiendo ese mate con el héroe. Qué linda definición. Mientras le narra sus experiencias, incluso imaginarse de una manera real los momentos vividos, escapando del Belgrano. El día 12 cumplieron justamente 40 años, en las balsas, en el mar enfurecido, en las islas sufriendo el ataque del usurpador, asistiendo casi in situ a los actos de coraje, las carencias, la improvisación, el desinterés del que fueron víctimas. Pero aún soportando tales condiciones en ese medio tan hostil, reconforta escuchar que en ellos estuvo siempre su fe en Dios y el sentimiento nacional por lo que les pertenece y quieren, en definitiva, por lo que pelearon.
por lo que les pertenece y por lo que nos pertenecen. En un ratito les voy a hacer escuchar un testimonio de alguien, justamente porque Antonia Guarini no se queda quieta, ¿eh? Pasaron muchos años desde que escribió su libro. Una frase que ella eligió fue: el hombre se descubre a sí mismo cuando se enfrenta a los obstáculos. Es de Saint-Exupéry, justamente el autor de ese maravilloso libro que es El Principito, que no podemos morirnos sin haberlo leído, hay que leerlo. Y nos consiguió un testimonio, justamente el 2 de mayo, de Raúl Armando Santuoro, un teniente de fragata, que es un ingeniero mecánico sobreviviente del naufragio del crucero Ara General Belgrano, hundido por un submarino británico el 2 de mayo de 1982. Vamos a un tema musical y a la vuelta les paso el audio que consiguió la queridísima e inefable Antonia Guarini de Raúl Armando Santuoro. Vamos con el siguiente tema. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos al inefable, rosarinísimo y maravilloso Antonio Agri, que está cumpliendo aniversario de su nacimiento. Y obviamente teníamos que tenerlo en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones, porque somos eso, somos todas emociones, somos energía y emociones. Antonio Agri, besos al cielo, queridísimo rosarino, qué gusto, qué placer escuchar Los pájaros perdidos. Pero como nosotros no estamos perdidos, recogemos los testimonios y Antonia Guarini recogió este testimonio de un sobreviviente de lo que sucedió un 2 de mayo en 1982. Se trata de Santuoro. ¿Lo escuchamos juntos? ¿Qué le pareció, amigo Gustavo y querida Analía Barone, que ya los tenemos en línea, este hermoso testimonio de un sobreviviente del hundimiento del Ara General Belgrano, 40 años atrás, el 2 de mayo de 1982, que tiene tanto que ver y que gracias a Antonia Guarini, una escritora maravillosa de nuestra ciudad, pudimos recoger del teniente de fragata Raúl Armando Santuoro, sobreviviente del naufragio del crucero Ara General Belgrano. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo, porque hay sobrevivientes de la vida también y resilientes que una y otra vez se levantan, como decía Almafuerte, 100 veces te caes y 100 veces te levantan. Muy buenos días, queridos amigos. Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo, Analía, qué lindo tenerte, qué lindo que gracias a nuestro común amigo Gustavo podemos tenerte en el programa de la mañana de Rosa Río. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo están? Acá estamos, queriendo escucharte, porque vos sos el presentador oficial de Buenos Aires. Bueno, sí, muy contento siempre de compartir este espacio semanal con vos, Graciela, con este ida y vuelta entre Buenos Aires y Rosario. Y bueno, hoy con un tema tan sensible y tan importante como hacías referencia vos, que es el tema de la resiliencia. Habitualmente hablamos de la resiliencia de las ciudades, pero también a nivel individual este concepto es muy importante. Y hoy queríamos un poco dar ejemplo de este concepto a través de la propia historia personal de Analía Barone, a quien tengo la suerte de conocer hace bastante tiempo. Una luchadora de la vida, una profesional también muy importante en materia de comunicación. La he conocido, como te decía, hace algunos años atrás, cuando ella era responsable del área de prensa de Acceso Ya. ¿Te acordás, Graciela? La ONG que hablamos cuando hablamos de accesibilidad. Cuéntela, que el público se renueva. Bueno, fue... Claro. Venimos con Analía delay. Fue trabajando fuertemente en estas líneas, ¿no?, de acción, y hasta crear página web sobre el tema de la discapacidad y la sexualidad, un tema medio tabú en algunos sectores, pero que ella lo ha encarado para darle una mirada distinta y realmente novedosa. Y bueno, un poco la idea era hablar de todo esto hoy, Graciela. Perfecto, son los invitados principales, así que adelante. Los escuchamos y los disfrutamos. Es un honor, un placer y una alegría tenerlos. Bueno, qué lindo. Contanos un poco, gracias. Analía, Muchísimas gracias. un poco
Analía, para que la audiencia esté un poco en tema de cuál fue el problema de salud que tuviste inicialmente vos y cómo eso te fue preparando para tener una vida compleja y cómo fuiste superando cada etapa. En primer lugar, quiero decir algo. Una cosa es una enfermedad y otra cosa es una discapacidad. En mi caso, yo tengo una discapacidad por una mala praxis al momento de mi nacimiento. Me faltó el oxígeno en el cerebro, tuve una hipoxia cerebral y eso me provocó una discapacidad motriz por la cual yo soy usuaria de silla de ruedas y camino con andador y con bastones trípodes. Pero no es lo mismo que una enfermedad y está bueno hacer esta marcación, esta diferenciación, porque el modelo social de la discapacidad entiende a la discapacidad como una condición más dentro de la diversidad humana. Sí, tal cual. Entonces, no es lo mismo hablar de un paciente que tiene una enfermedad que hablar de una persona con discapacidad. Claro que sí, claro Claro, que sí. En primer lugar, bueno, hacer esa marcación. Y después, en referencia a mi trayecto, bueno, desde muy chica me interesé mucho por la comunicación y el periodismo, en una primera instancia por el periodismo deportivo. Me gustan mucho los deportes, disfruto mucho de ver deporte y de practicarlos también. Durante muchos años practiqué natación, que es el deporte por excelencia para las personas con parálisis cerebral, que es el diagnóstico que yo tengo por esta mala praxis que tuve al momento de mi nacimiento. Bueno, después pandemia y ahora estoy en proceso de retomar. Bueno, pero también debido a la falta de oportunidades laborales que tenemos las personas con algún tipo de discapacidad, nunca pude ejercer en el ámbito del periodismo deportivo específicamente. Y después la vida sola me fue llevando con la comunicación hacia otros lugares. Y así fue como en algún momento llegué a Acceso Ya y estuve aproximadamente 4 o 5 años como responsable del área de prensa de la ONG. Y bueno, ahí aprendí muchísimo sobre todas las leyes que tienen que ver con la accesibilidad, pero algo que también está bueno remarcar es que la accesibilidad no tiene que ver solamente con el acceso al medio físico, sino que la accesibilidad es mucho más amplia. Podemos hablar también, por ejemplo, y es muy importante, de la accesibilidad comunicacional, de todas aquellas herramientas y apoyos que hacen a que todas las personas tengan acceso a la información tanto en el ámbito público, o sea, la información pública como privada. Y todos los contenidos que nosotros consumimos y producimos deberían contar con esas herramientas de accesibilidad comunicacional que pueden ser, por ejemplo, la interpretación en lengua de señas argentinas, los subtitulados, la audiodescripción, todos apoyos que necesitan personas con distintos tipos de discapacidades. Sí, justamente acá, hablando de ese tema, se hizo en la época que se conmemoró, justamente un 2 de abril, fíjese cuántas coincidencias, el Día Internacional del Autismo. Una concejala rosarina, Fernanda Gigliani, vio un elemento que se utilizaba en otra parte del mundo, dijo, ¿por qué no traerlo a Rosario? Y con la solidaridad de mucha gente se construyó una cabina, fue donado un televisor y durante ese día, el 2 de abril y el día anterior, perdón, hicieron una especie de prueba piloto maravillosa donde le hacían conocer a la gente la experiencia de cómo se siente un chico con autismo. O sea, con los auriculares y las imágenes permitían poner en la piel de las personas que no lo tuvieran qué es lo que se siente como para comprenderlo y que realmente se dé la empatía que necesitamos. O sea, claro, que es muy importante, perdóname, sí, Graciela, que te querida. interrumpa, esto también de contar tanto con funciones distendidas, en teatro sobre todo, y con los pictogramas, el sistema de comunicación mediante pictogramas, que es lo que más favorece la comunicación en las personas con autismo puntualmente.
Muy bien, eso lo vamos a sumar, claro que sí. Y además hay una buena noticia, porque estamos trabajando en la Plaza Sensorial. Acá mismo, nosotros estamos en la esquina de Colón y Ceballos, enfrente en diagonal a la Radio Vox, tenemos una plaza que se llama Bélgica y con muy buen apoyo de la Dirección Municipal del Distrito Centro, con la Facultad de Arquitectura, con fundamentalmente los que presentaron el proyecto, que es la Escuela Braille, con Mariel Massari, que es una divina, ya te voy a pasar el contacto para que estemos todos en contacto, porque tenemos que interrelacionarnos. Para hacernos fuertes tenemos que conocernos para potenciarnos exponencialmente. Así que seguramente todas estas personas que te estoy nombrando las vas a conocer. La directora del Distrito Centro se llama Yelén Barakat. La gente de planeamiento está trabajando para adaptar la plaza, hacer la plaza sensorial. Y bueno, va a ser un placer que te tengamos acá ese día, ¿eh? Bueno, cómo no, encantada, tomo la invitación y porque soy una convencida de que para transformar las realidades hay que tejer y hay que construir en red. Todo solo o solas no se puede. Claro que si nada grande se hace solo. Por eso lo tenemos a Gustavo, que nos potencia siempre desde la otra orilla. Qué lindo, Gustavo. Sí, y Analía, me gustaría también abordar el tema de las personas con discapacidad. Existen muchas barreras en las grandes ciudades como las nuestras, pero aún en el caso de las mujeres es como que hay más barreras de las mujeres con discapacidad, ¿no? Hay como más limitantes. Contanos un poquito cuál es tu visión sobre esto. Y lo que pasa es que la discapacidad no se puede abordar como un problema individual y único, sino que hay que tratarlo de una manera interseccional y entonces ahí entran a jugar otros aspectos, otros factores y uno de ellos es la condición de género. Por eso es que las mujeres y disidencias con discapacidad, acá también entra el colectivo LGTBQI+, estamos más invisibilizadas y sufrimos más vulneración a nuestros derechos en relación a los varones, ¿no? Porque el varón de por sí tiene ciertos privilegios que le han sido dados y que nosotros lamentablemente naturalizamos, porque recordemos que desde una teoría antropocentrista el mundo está construido por y para hombres. Entonces, todo lo que queda por fuera de ese estereotipo de construcción ve impedida su participación en la vida social en igualdad de condiciones. A las personas, y máxime, sí. si a eso le sumamos la condición de discapacidad, como puede ser también otro tipo de condiciones, el lugar de procedencia, el contexto. No es lo mismo ser una mujer con discapacidad acá en la ciudad de Buenos Aires que serlo al interior del país. Cuando uno más adentro se va hacia el interior de la Argentina, más condiciones de vulnerabilidad sufren las personas con discapacidad en general y más así las mujeres y disidencias. Ayer, justamente, visitando la Escuela Braille, nos encontramos con una persona de San Lorenzo que nos contó que han colocado en toda la zona del convento de San Lorenzo señales tácticas, de manera tal de que uno toca y la imagen, el cuadro, y hay quien le cuenta sensorialmente de qué se trata o le va explicando. O sea que están avanzando cosas y está bueno conocerlas. Otro lugar al que te voy a invitar a San Lorenzo, así que Buenísimo. ya son dos. A las Buenísimo. personas Voy en primera persona para relevar las condiciones de accesibilidad. Eso, excelente. A las personas con discapacidad todo nos cuesta el triple que a las personas convencionales, pero podemos alcanzar todo aquello que nos propongamos. Solo necesitamos querernos y aceptarnos con la condición que nos tocó y confiar en nosotros mismos para perseguir nuestros sueños, tantas veces como sea necesario, hasta hacerlos realidad. Nunca dejemos de soñar. Estas palabras son de Analía Barone. Las he tomado porque Gustavo, siempre atento, me mandó una información donde le hicieron una hermosa nota en el diario Clarín, donde contó que fue invitada por un programa que se llamaba Curiosa Tarde y que en una tanda Juan Manuel Forbes, conductor del ciclo, le comentó que necesitaba una persona y arrancó ahí, ¿no? El tema. Así es, ahí me arrancó mi vínculo con la radio, que junto con el fútbol es una de mis grandes pasiones. Y bueno, yo fui a Curiosa Tarde en representación justamente de la ONG Acceso Ya, que trabajaba en aquel entonces. Y en una tanda, bueno, hablando con Juan y Marcela, que hoy son grandes amigos,
y los quiero remarcar en esta nota porque ellos dos tienen discapacidad y ellos lograron formar una familia y son los papás de Camilo, que tiene 4 años y a quien yo adopté como sobrino. Y esta relación, este vínculo se dio de casualidad en una tanda, en ese programa que les cuento, al que fui en nombre de Acceso Ya. Y charlando con Juan me dice, che, ¿sabes que yo estoy buscando a alguien para que se encargue de las redes? Y yo le dije, mira, la verdad que no son mi fuerte, porque en ese momento no eran mi fuerte las redes, pero acá estoy, contá conmigo. Y bueno, así fue como me quedé. Después hice un par de columnas también sobre deporte adaptado. Curiosa Tarde es un ciclo que duró 5 años al aire. Después lamentablemente no lo pudimos seguir sosteniendo porque como todos los ciclos y las iniciativas autogestionadas es muy difícil de mantener en el tiempo si uno no cuenta con los recursos, ¿no? Y enfocamos la discapacidad, pero desde el modelo social, ¿no? Siempre hablando de la participación activa de las personas con discapacidad en las distintas esferas de la vida, ya sea en lo laboral, en lo formativo, bueno, en todo lo que tiene que ver con la vida en sociedad, ¿no? Te cuento una buena noticia, Analía. Se están haciendo en Rosario los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud en el Parque Único Suramericano. Tenemos el Parque de la Independencia constituido en una villa olímpica, ¿eh? También son los Juegos de la Inclusión. Más de 1.500 personas con discapacidad de distintas entidades de la ciudad viven esa experiencia. ¿Qué le parece? O sea, qué bueno abierto. Que lo podamos difundir, porque justamente lo que le falta al deporte adaptado es una mayor difusión y mayor empuje desde las empresas, desde los sponsors que se animen a apostar por el deporte adaptado y el deporte inclusivo. Que los deportistas, no solo los argentinos, pero en este caso hablando de los deportistas argentinos con discapacidad, son tan deportistas como los llamados convencionales. Claro que sí. Son más de 100 instituciones, acá en Rosario y de toda la región, que se sumaron a la iniciativa que tiene como objetivo acercar a los jóvenes al deporte, que es un motor de transformación que incluye la educación, la cultura y la recreación. Ahí tenemos la nota de La Capital, que nos las envió justamente Adrián D'Alessandro, amigo en común con Gustavo y presidente de la Asociación de Amigos del Parque de la Independencia. En el marco de las visitas, Leonardo García, quien es profesor de Educación Física de la Fundación Un Mundo Posible, puso en valor la importancia de la inclusión en los juegos. Estas instancias son importantes para los chicos porque disfrutan de una tarde con sus amigos y conocen algunos deportes. Acá yo estoy viendo que son visitas de instituciones a los juegos. No estuvieron integrados en los juegos, porque yo le pregunté si estaban integrados en los juegos, pero va a ser para la próxima seguro. A eso es lo que hay que apuntar y eso es lo que hay que lograr. Y que no sean juegos diferenciales. En un futuro, esperemos cercano, lo que tenemos que lograr es que el deporte sea uno solo. Claro que sí. El entendido como convencional se pueda entrecruzar con el deporte adaptado y que sea una única competencia, no que hayan competencias paralelas. Le cuento una experiencia personal. Así es, Analía, y esto que decís vos de tener una sociedad más justa e integrada y que todos tengamos las mismas condiciones. También hacías referencia recién a Juan Manuel. Yo también tuve posibilidad de conocerlo a Juan Manuel Formes, compartimos radio en una época, hacíamos distintos programas en la misma emisora y realmente es así, como vos decís, un profesional excelente y además una gran persona, y hay muchos que están trabajando con fuerza en este sentido. Incluso vos has creado también tu propia página web que me gustaría que nos comentaras, porque incorporaste el tema, como decíamos, de la sexualidad, que es otro tema tabú en la sociedad, pero acá con la mirada de las personas con discapacidad. Contanos un poquito, Analía. Así es, bueno, después de mi paso por Curiosa Tarde y ante las pocas oportunidades laborales que tuve, decidí seguir formándome, primero en ISER como productora y directora audiovisual y después en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Terminé la licenciatura y como parte de mi tesis de grado creé desprejuiciades.com.ar, una web,
un proyecto comunicacional en el que tratamos justamente los vínculos socioafectivos y la sexualidad en personas con discapacidad desde una mirada de derechos, con perspectiva de derechos y también interseccional, ¿no? Porque esto que decía al principio, no podemos tratar la discapacidad como una condición única y aislada, sino que tenemos que entrelazarla con otras condiciones y otros aspectos. Entonces, bueno, tratamos a la condición de la persona con discapacidad de una manera integral. Y ahí encontramos experiencias de personas con discapacidad que se han animado a vivir sus vínculos socioafectivos y su sexualidad de una manera plena y saludable. Encontramos también la mirada de profesionales, siempre desde el modelo social de la discapacidad y parándonos en la persona con discapacidad como sujeto o sujeta de pleno derecho. Encontramos recomendaciones de material de lectura y de audiovisuales también. Bueno, los invito y las invito a que nos van a seguir en redes como @desprejuiciades. Y bueno, tratamos siempre de ir alimentando tanto la web como los contenidos en red, pero también es un proyecto totalmente autogestionado, así que cuesta bastante, pero ahí estamos. Qué bueno. Estoy tratando de que entre Karina Bimonte al estudio antes de la tanda, porque tenía que llegar a las 8:30 y se ve que no pudo, porque Karina Bimonte está cumpliendo 14 años de un programa muy lindo que se llama Somos lo que hacemos. Adelante, Karina. Antes de la tanda, por favor, un segundo, así te presento a la gente de Buenos Aires. Y tenemos la posibilidad de que conozcas gente maravillosa que está en Buenos Aires, Gustavo Schwersen, que justamente es quien nos conecta con el mundo para trabajar sobre el tema de la discapacidad. Y bueno, toma asiento, así enseguida salimos al aire. Aquí nomás. La estamos escuchando, Gustavo y Analía. Graciela, yo quiero decirte que con Cari nos conocemos, así que hemos charlado ya en alguna oportunidad. Felicitaciones para ella por los 14 años ininterrumpidos al aire, no es poca cosa. Así que bueno, acá la esperamos. Con varios Martín Fierro, ¿no? Encima. Además. Sí, el trabajo de Karina también lo estuve viendo, estuve tomando contacto con algunos programas y realmente 14 años es un número muy importante en un programa con una temática tan importante como es el tema de la discapacidad, así que realmente es muy merecedora de todos los reconocimientos que ha tenido y que tendrá seguramente. Además, déjenme decirlo y reconocerlo, no es fácil tratar la temática de la discapacidad, así que doblemente merecido todos los reconocimientos y por otros 14 años al aire para Cari y todo su equipo. Hola, ¿cómo va? Buen día. Hola, Analía, Gustavo. Bueno, sí, estaba. Nadie me avisó. No, pero yo no quise tampoco intervenir en esta favor, entrevista, la estoy esperando. que la protagonista es Analía y el espacio también de Gustavo dentro de tu programa. En eso yo soy muy respetuosa. Y Analía, bueno, la conocemos desde hace muchísimos años. Ella ahí tuvo ocasión de contar un poquito su historia, ¿no? De cómo empezó su vínculo con la temática en los medios, sobre todo, ¿no? Porque Analía es una profesional y es un poco lo que nosotros promovemos desde el programa, ¿no? Todos podemos elegir quiénes queremos ser, lo que queremos hacer, así que me parece interesante también esto, ¿no? Que ella pueda, bueno, contar hoy en un programa que aborda diversidad de propuestas, bueno, lo que sí se puede generar, ¿no? Cuando uno se lo propone. Así que bueno, Analía, gracias por tu saludito y ahí un placer, estuve escuchando atentamente todo lo que promovías y bueno, un gusto conocer a Gustavo también, que bueno, que es parte de tu programa, ¿verdad? Es parte del mundo, porque nada es de uno o del otro, todo es para compartir, de nada vale el conocimiento si no lo compartimos, no lo ampliamos, no lo compartimos con todos, porque en una oportunidad a mí me dijeron que hiciera una página dedicada a, vengo de la gráfica, una página dedicada a los discapacitados, y yo dije que no, y se enojaron mucho conmigo, y yo le dije, no voy a tener una página, porque una página es discriminarlo, van a estar en toda la revista, dije en ese entonces. Es justamente lo que dijiste vos, Analía, en este momento. Es que así es tratar de promover la inclusión en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida cotidiana. Hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer cuando tengo oportunidad de dar alguna entrevista y es, ¿cuántas personas con discapacidad vemos a diario
en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas personas con discapacidad te atienden en la caja de un supermercado, Sí. en el banco, en una oficina cuando uno va a hacer un trámite en la gestión pública, en una clínica médica o en un hospital? Porque siempre la figura de la persona con discapacidad está ligada a que somos nosotros quienes necesitamos de la asistencia de otros, pero nunca se nos ve a nosotros en un rol participativo, en un rol de acción donde nosotros seamos protagonistas. Entonces hagamos ese ejercicio y nos vamos a dar cuenta de cuánto falta promover la inclusión de las personas con discapacidad. Así es. Y bueno, Sí, pero Graciela, Sí. en alguna oportunidad, hace muy poquito tuve contacto también con Fernando Galarraga, que está Sí. al frente del Andis, y este es un momento muy especial, ¿no? Vos sabés bien, Analía y Karina también, porque se está tratando la sanción de Marín, ¿no? Para la discapacidad, que sustituya a la que está todavía vigente de la época del proceso militar, en donde básicamente el eje central va a ser que el discapacitado sea tomado como un sujeto de derecho y no como un objeto como tradicionalmente se lo ha tomado en nuestras sociedades, ¿no? No sé que si comparten este concepto. Sí, Karina. totalmente, es muy importante, necesitamos este cambio de ley, las personas con discapacidad necesitamos una ley que sea de la democracia y que realmente venga a cumplir con lo que propone la Convención, que es validar este modelo social de la discapacidad y ubicar a las personas con discapacidad como sujetos y sujetas de pleno derecho, y así poder saldar una deuda histórica que tiene la Argentina para con el colectivo. Bueno, sí, me parece esto importante, sobre todo por todos los cambios que se vienen generando desde lo social, ¿no? Si uno habla de cómo empezaba allí nuestra propuesta en el año 2008, era muy distinto el contexto, ¿no? de la temática, en lo que ahí se vinculaba con la sociedad en su conjunto. Yo creo que hoy, si bien hemos avanzado, bueno, hay muchas leyes, hay mucha normativa en nuestro país que acompaña a las personas con discapacidad. Esto también podemos dar cuenta de cuando nos da esta oportunidad de la tecnología, la virtualidad, de poder compartir con personas, con organizaciones que están en otros países y que siempre destacan a la Argentina como un país, entre comillas, avanzado, ¿no? En esto de decir, ustedes están mucho más adelantados en esto que refiere a tal ley, ¿no? O a esta cuestión. Y yo siempre digo que sí, que los derechos quizás están en nuestro país. Me parece fundamental la modificación de esta ley, pero digo que más allá de eso, más allá de lo que pueda parecer desde la teoría, creo, ¿no? Y esto es una cuestión muy personal, que hay que seguir trabajando desde lo actitudinal, desde lo social, porque si no va a seguir siendo en vano. O sea, sí, fantástico. La Argentina cuenta ya con una variedad de leyes en distintos ámbitos. Hablamos puntualmente de lo educativo, quizás, de lo laboral, pero después todo eso no se cumple, Hay que ¿no? cumplirlo, Porque está claro. faltando la otra cuestión, el conocimiento, ¿no? La difusión. Exacto, yo creo que muchas veces la sociedad, muchas veces no, en la mayoría de las veces, no actúa con una mala intención, ¿no? Estas cuestiones que aparecen de discriminación tienen que ver con la falta de conocer Claro. lo que significa, ¿no? Tener una discapacidad, todo lo que sí se puede realizar, más allá de cualquier condición. Entonces, me parece que sí, que está bárbaro, que haya un avance en esa cuestión legal, pero que todavía nos está faltando lo otro, ¿no? Lo actitudinal, lo social, Y puntualmente. para eso estamos los periodistas, ¿no? Dos cosas, Cari, muy importantes para rescatar de esto que decís. Por un lado, la importancia del cumplimiento laboral, el 4% del cupo laboral en el ámbito público, y también el promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado, porque no podemos pensar en una vida independiente y autónoma sin independencia económica. Es imposible. Y por otro lado, la barrera más difícil a derribar es justamente la actitudinal. ¿Cómo nos vamos a parar nosotros ante la interpelación y ante la presencia de personas con discapacidad? Es muy cierto que puede haber mucha normativa, y mucha iniciativa, mucho programa, mucha acción, pero si no lo acompañamos con nuestra actitud, no va a funcionar.
Bueno, hablando de actitud, yo este fin de semana voy a estar en Buenos Aires, así que voy a tener el placer de conocerla personalmente. Seguramente Gustavo me va a pasar los datos para que podamos estar y las voy a invitar porque además le voy a presentar a la presidenta de la Academia Nacional de Tangoterapia, que con el tango ha curado muchísimas enfermedades y además ha ayudado a gente con una capacidad distinta a disfrutar y a liberar endorfinas y a fortalecer el sistema inmunológico. Así que estamos todos en el mismo canal, o en la misma radio si se quiere, y estamos compartiendo un sueño común. Así que hay que trabajar por ello, pero es fundamental que nos conozcamos para potenciarnos exponencialmente, porque juntos definitivamente somos más. Juntos, sumando, multiplicamos. Gracias, querido Gustavo. Gracias, querida Daniela. Bueno, estamos en un programa muy, pero muy especial. Estamos celebrando los 14 años de Somos lo que hacemos. Es así, ¿no? Sí, bueno, yo no lo puedo creer todavía, ¿no? Año tras año digo lo mismo, que me parece, bueno, bastante increíble haber podido mantener durante tantos años una cuestión que empecé a hacer, no digo por casualidad, pero claro, hasta ese momento yo no tenía mucho vínculo con la temática y mi experiencia fue a partir de mi otra profesión, de mi otra actividad, que es la cuestión de la actividad física. Me proponen dar un taller de estas características en un centro de día que trabajaba con muchachos con discapacidad intelectual y con síndrome de Down. Y bueno, al principio mi primera respuesta fue no. Es un gran desafío. Yo venía trabajando mucho en gimnasios, digamos, claro, en la posibilidad de no tener ahí un trato directo con personas con discapacidad, no era lo habitual. Y bueno, acepté y a partir de ese momento, bueno, me involucré, conocí cómo trabajaba esta institución, la gran cantidad de otras propuestas que tenían. Y al año de estar allí brindando mis clases de gimnasia, que nos súper divertíamos con los jóvenes, se me ocurre incorporar un taller de radio donde los protagonistas fueran ellos. Estoy hablando del año 2005, ¿no? Donde no existía la tecnología que tenemos hoy, claro, no había redes sociales, ni mucho menos. Y bueno, fue también un gran desafío, incluso para las directivas de esa institución, decirme cómo incorporar un taller de radio con muchachos que bueno, que desde la oralidad no es lo más frecuente que tienen, otros sí. Y ahí empecé a buscar experiencias semejantes y bueno, encontré que había muy poquitas en nuestro país. Cuestión que en el año 2006 ellos ya tenían su propio programa, se llamaba Calidoscopio en la radio, haciendo un poco uso del nombre de la institución, que era la Asociación Calidoscopio. Y los muchachos salían al aire una vez por semana, en vivo. Yo oficiaba un poco de moderadora. Hablaban de lo que querían hablar, de lo que elegían. ¿En qué radio fue? AM Amplitud 770, que estaba en Lomas del Mirador, ahí cerquita del Eje del Paz, sí, en Buenos Aires. Y bueno, y buscando un poco esto que te decía antes, otras experiencias, porque me involucré tanto que yo ya estaba terminando mi formación de grado en la Universidad de La Matanza. Y claro, hay que elegir un trabajo de investigación final, ¿no? La famosa tesis. Y dije, ¿por qué no hablar de lo que sucedió con ellos, ¿no? Entonces fue como un trabajo de investigación bastante arduo porque, bueno, era a lo largo de 2 años ver qué había sucedido con todos ellos en el vínculo con un medio, ¿no? Y todo lo que esto había logrado como beneficio. Y entre las propuestas que encuentro allí en Buenos Aires estaba Palabras en Conjunto. ¿Y por qué traigo Palabras en Conjunto? Porque Analía Barone era una de las jóvenes que asistía ¡qué hermosa a historia! Palabras en Conjunto. Donde, bueno, ahí los profes, Miguel Padawer y Matías Nirenberg, que hoy continúan, porque ellos ya hace 16 años que están con esa actividad. Bueno, eso fue un poco lo que yo tomé, digamos, como experiencia previa a lo que fue, bueno, ese espacio con los jóvenes del taller. Y bueno, siguieron pasando los años y en el 2008 ahí nace Somos lo que hacemos, donde yo decido ya incorporar esto de manera diferente, ¿no? De una manera bastante precursora, si se quiere, una cuestión diaria, hablando de discapacidad como si habláramos de cualquier otro tema, con protagonistas, con personas con discapacidad, pero no ya en un espacio taller como era el de los jóvenes, ya de una manera, digamos, si se quiere, profesional, ¿cómo?
hablamos de cualquier otra cuestión, ¿no? Y eso fue lo más difícil, ¿no? Como es esto de hablar de discapacidad. Tengo una propuesta para usted, porque está cumpliendo 14 años, el año que viene cumple los 15. Que es la Claro. niña bonita, vamos a hacer la fiesta de los 15. Gustavo y Analía van a estar acá en Rosario, ¿no? Vamos a tratar de estar porque realmente sería una fecha muy, muy importante para esta propuesta periodística, ¿no? Excelente, por supuesto que, bueno, el fin de semana nos encontramos y vamos a empezar a trabajar ese proyecto, Gustavo. Analía ya se fue de la sala, posiblemente haya tenido algo que hacer. No sé si la tengo en línea. No está. Bueno, seguramente, porque además dijimos que íbamos hasta las 9, así que vamos a tratar de cumplir con los horarios. Gustavo, querido, un placer. Hasta el jueves próximo. Bueno, muchas gracias, Graciela, siempre por compartir este espacio y un gusto haber conocido, aunque sea virtualmente, a Karina. Ya trataremos de vernos más adelante. Por supuesto, ya mismo te estoy pasando el contacto para que le hagas una nota en tu valiosísimo programa de Urbanos en Red. Gracias. Estábamos disfrutando de Rafael, el niño, qué hermosura. Está cumpliendo hoy 79 años, está cumpliendo acá y lo celebra con nosotros en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones. Y seguimos con las emociones, No, perdónenme si me ven llorar, no es la letra de una canción, pero entre muchas cosas intercambiábamos con mi esposo email, los correos electrónicos. Nos mandábamos canciones porque por ahí a veces no nos veíamos en el día y este tema que elegí para hoy fue el último que me envió antes de fallecer. Que se llama Cierro mis ojos y por eso, bueno, lo elegí para que lo disfrutáramos juntos. Wow. Cierro mis ojos. Y lo mejor, Graciela, ya me emocionás también en tus palabras y en esos recuerdos y esas emociones que uno no olvida, no te vas a olvidar nunca. Se enriedan las raíces del alma de uno y crecen con uno. Sí. Entonces está bueno que así sea. Y lo combatimos, porque esto es radio, televisión, plataforma, verdad. Y bueno, como diría Moria, si querés llorar, llorar. Sí. No, y sobre todo que la música tiene muchísimo, muchísimo que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Porque la realidad es que uno escucha una canción y automáticamente, bueno, se ubica en el tiempo, en algo que quizás compartió con alguna persona o en algún momento determinado, ¿no? Que fue transformador también ese tema o esa letra. Entonces es como volver a escuchar esa canción y un poco volver a ese momento, ¿no? A ese instante. Yo soy aquella que piensa que la vida es música, ¿no? Y que en todo lo que uno pueda ir escuchando, pueda ir identificando situaciones, a veces de las buenas, a veces de las no tan buenas, ¿no? Pero creo que eso es lo maravilloso, porque la música tiene ese poder de transformar nuestro estado de ánimo, ¿no? Yo soy de aquellas que promueve permanentemente cuando nos levantamos y en esos días nuestra energía no es de la mejor, poner canción, ¿no? Poner tema, el que nos guste, el género que nos guste y automáticamente, como los seres humanos somos pensamiento, palabra, cuerpo, emoción, bueno, si vamos atacando alguno de esos espacios, el otro se va a modificar. Y creo que es buenísimo cuando tenemos emociones no tan saludables, poder elegir cómo cambiarlas a través de la música. Querida Karina, usted está cumpliendo 14 años de programa y 14 años le llevó a este queridísimo amigo Gonzalo Giuliani, ponerle el punto. Giuliano. Por ahora el otro Giuliani es malo, el Giuliani el otro no es bueno. En Estados Unidos, Sí. Giuliano, Sí, ponerle el punto final a lo que empezó siendo un verdadero desafío para superar justamente una enfermedad. Una cuestión emocional, como vos decías, que tan importante colocar una canción, esa canción que uno elige. A veces nos pasa cuando también nos vamos a un museo y nos ponemos adelante de una obra de arte, que también vos decís, esto, hay cosas que a uno le cambian la vida, y también como una película. Cuando Exacto. uno ve una película, también, ¿cuántas películas nos han
cuando hemos salido del cine nos han cambiado y nos han hecho pensar y de elaborar un montón de cosas de cómo vivimos cotidianamente y de tantas películas que recordamos, como vos contabas antes, Graciela, de mandar canciones. A mí mi papá, por ejemplo, me manda canciones todos los días. Mi papá me manda canciones todos los días porque nos gusta mucho la música. Nos gusta mucho. Él me enseñó, y mi mamá me enseñó a amar el cine. El tema de esta sensibilidad, de una sensibilidad donde uno puede identificarse con una letra de una canción, puede identificarse y sentirse un espejo cuando ve una película, donde ese personaje que aparece en la película, vos decís, yo estoy hablando de películas, por ejemplo, con una película que se llama Los 400 golpes de François Truffaut, a mí me cambió la vida. Yo a partir de ahí dije, yo quiero hacer esto, quiero hacer cine, porque esa película trata de un niño que padeció a partir de sus padres, una historia muy apasionante. Yo creo que muchos de los que están escuchando, si la vieron, esa película, las recomiendo para que la vean. Y si no la vieron, que la vean. Que la vean, porque es una enseñanza, hace Truffaut, de la Nouvelle Vague francesa, con Jean-Luc Godard y un montón de directores, de esa Agné Varda. Bueno, hay una generación de cineastas que cambiaron la forma de narrar, porque solamente parecía que Hollywood era el que nos contaba historias. Y bueno, la Nouvelle Vague y esa película, justamente Los 400 golpes, como una canción, me cambió la vida. Y ese cambio que se produjo me dio ganas de hacer cine. Siempre dije, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, después de 14 años pude acá estar gracias por la invitación, Graciela, porque lo importante es que mañana después se puede llegar a un resultado de un sueño, de obviamente que esta película es una película que está narrada en primera persona, es una película introspectiva, una película donde quiero desarrollar, desarrollé sobre cómo empezaba la película, que se iba a llamar Una historia familiar, a pedido de un mandato familiar, que era que cuente la historia de mi familia, de mis orígenes, y después se transformó en otra película donde se llama Gonzalo Punto, donde trato de atravesar un montón de dolores que a partir de la empatía con mi papá, de los dolores que teníamos dentro de esa familia, donde hubo un hecho traumático a los 19 años, y bueno, y pude durante muchos años que me costó en mi propia vida, en mi propio ser, pude superar esos obstáculos, saltar esas barreras. Resiliencia al palo, ¿no? Sí, mucho esfuerzo emocional y mucho, como nos pasa a todos. Si los invito el viernes, mañana, el 6 de mayo a las 20:30 horas, al Cairo, que entrada libre y gratuita, porque se van a sentir, el que vaya al cine y se va a sentir muy identificado con un montón de historia y una empatía donde esa empatía con el otro, donde hemos pasado por un montón de esos mismos lugares, de poder atravesar los dolores, atravesar situaciones, por eso es una película introspectiva. Arranca con La Julianada. Claro. Ese fue un poco el nombre. La Julianada, claro, porque le puse La Julianada porque yo veía a mis tías, todos personajes muy de Federico Fellini, todos esos personajes extrovertidos, bueno, yo soy un cinéfilo muy apasionado y bueno, y ver el cine italiano, a mí amo el cine italiano, ese es mi papá, ahí lo estoy viendo. Y esa es mi tía Elba. Ahora vamos a escuchar también el tráiler que estamos pasando. Y la idea es que nosotros, porque es una película ultra independiente, entonces cuando yo iba realizando el guión con la ayuda de un montón de personas, de Guillermina Chop, de
después de Beto Rita, director de fotografía, éramos 3 personas que íbamos a rodar. Era todo, y me prestaban la cámara, me prestaban las luces, y se habían entusiasmado mucho con la idea. Pero empecé a filmar a todas mis tías, a mi tío, por un conflicto, que eran secretos, que no se revelaban. De eso no se habla. De eso no se habla. Y muchos secretos empezaron a aparecer. Y digo, bueno, pará. Entonces, a partir de eso, la empatía con mi papá, yo tengo, a partir de ese hecho traumático que tuve a los 19 años, todos pasamos por algo. Tuve el placer de conocerlo a sus padres en el Mal de Archivo, Sí. donde hizo la previa junto a Galupo Alibes. Con Gustavo, Galupo Alibes. Que Gustavo también habló ¿vos del sabés? libro de Ciudad Gótica. Claro, del libro Después de Godard, de la editorial de Sergio Joaquini, que un amigo, si está escuchando, a mí me gusta mucho, me apasiona la radio. Desde chiquito, mi abuelo, siempre la radio prendida, las 24 horas, dormía con la radio prendida. Entonces, mi papá también, que cuando era chico, escuchábamos La Cafetera, había un programa que se llamaba De La Carlos Cafetera, Mori. de Carlos Mori, que era vecino mío. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Usted No. sabe que fue el primer mobilero que tuvo la ciudad de Rosario? ¿Vos Porque sabés? con su Forte salía a hacer exteriores. No existía eso antes. Bueno, ¿y vos te acordás de ese programa a la noche? Bueno, los que están escuchando, era algo increíble. La Cafetera era, y la escuchaba, mi papá tenía 30 años, yo tenía 34 años. Y era clave Sí. tener la radio al lado y escuchar La Cafetera, Sí. porque era una forma de entretenimiento. Y bueno, cuando era muy chico yo estaba ahí hinchando, molestando en la cama. Cuando somos chicos siempre molestamos dando vueltas y nos cuesta despegarnos de los padres. Pero bueno, después de eso, por eso, como tanto la pasión por la radio como la pasión por la escucha, Claro. y el que escucha en este momento. ¿Le gustaría participar de un proyecto que estamos pergeñando? Usted no se debe acordar, o sí, Sí, me pero sí acuerdo. habla de sus papis, el almacén La Candelaria. Sí, El viejo almacén el viejo de la almacén. Candelaria. Vamos a pergeñar uno que se llame el almacén de Doña Joaquina, y va a hacerse en esta radio, porque en esta radio, haciendo honor a la realidad y a la verdad y a la historia, estaba el almacén de Doña Joaquina. Mirá vos. Antes de que estuviera este edificio hermoso que hizo Huercalec, Sí. con la dirección y la arquitectura de Pantaroto, el Sí, arquitecto. de Pantaroto, sí, muy Bueno, conocido. justamente todo eso lo estamos juntando para hacer el almacén de Doña Joaquina y hacer ese encuentro Sería los domingos. extraordinario, Así porque que si le gusta hacer del palo, delo por hecho. Mira, yo de cosas que nos pueden generar emociones. Qué lindo cuando uno ve, por eso cuando uno escucha una canción y te genera algo. Cuando mira una obra de arte o una película y te genera algo. Decís, y después te vas a tomar un café y la seguís cuando vas al cine. Esa costumbre, que no se pierda. Porque hoy a veces las plataformas hacen que nos quedemos en casa. Claro, a veces en la era de la comunicación estamos más incomunicados que nunca, digo yo siempre. Mira, hiciste una síntesis perfecta, Graciela, porque a veces el hábito es decir, me quedo en el sillón, ¿salimos o no salimos? No, nos quedamos acá, prendemos esa Lo plataforma. importante es el encuentro, definitivamente. Y el encuentro también con los otros también, porque cuando vos, porque todos fuimos al cine. Claro. Creo que no encontré una persona que no hayamos ido una vez al cine, porque cuando éramos chicos empezamos a ir al cine, nos llevaban a ver películas infantiles, y después encontrarse en ese mundo de que cuando la sala está primero prendida las luces, nos vamos acomodando en los asientos, y después en un momento mágico se apagan las luces y se prende una luz, ese proyector. Yo por eso tanto quiero a los proyectoristas de los cines, porque son los que deciden mostrarnos una historia. Como los operadores en este caso, ¿no? Los operadores Claro, radiales. claro, hoy Laureano es quien decide. Sin Laureano no se podría generar, Laureano, sin vos no se podría generar. Bueno, vamos a pedirle a Laureano que nos ponga desde el principio y compartimos con la audiencia y la televidencia el tráiler con Dale. Sonido y todo, ¿le parece bien? Muchas gracias. Ya que tenemos una actriz para Hollywood, es esta chica. Es para Hollywood. No, hay un gustazo por el programa que hace, te felicito, 14 años.
bueno, coincidimos cuando entramos. Exacto, sí. Bueno, el número 14, aquellos que creen en esas cuestiones. Y lo que El me borracho. Y nos estamos emborrachando de emociones. Sí. Y te felicito por el programa, de la temática que tratás y yo me imagino que el esfuerzo también. Gracias al reconocimiento de mucha gente, porque tiene varios Martín Fierro en su haber, ¿eh? Así que vamos a seguir charlando, pero después de pasar el tráiler. Sí, de Gonzalo Punto. Escuchábamos a Julio Tomisaki y que nos estaba hablando justamente de las emociones. Y vamos a seguir emocionándonos porque tenemos algunas fotografías que queremos pasar con Laureano. A ver si las tenemos a mano. Ahí está. ¿Le suenan familiares, estimado Gonzalo? A ver. ¿Conoce a alguien? Sí, sí. Sí, ayer. Por eso, entre tantas cosas, tengo un hermano que nos conocemos yo lo conozco hace 52 años. Desde que naciste. Desde que nací, sí. Que casualmente es secretario de Transporte de la Nación. Claro, un hermano don Diego. mayor, yo soy el hermano menor. Pertenezco al club, tenemos una agrupación de los hermanos menores. Tratamos de molestar a los hermanos mayores. Pero no lo vamos a molestar, le vamos a pedir un pase libre para viajar en tren nada más. No, porque Diego, me voy a sacar el codo, me siento más cómodo. Bien. Claro, con Diego vivimos muchas cosas como buenos hermanos. Claro. Pero bueno, somos distintos. De Arequitos son ustedes, somos ¿no? de Arequitos, sí, somos de Arequitos. De la zona de la Soledad, de la Sole. Y con Diego, bueno, crecimos juntos, después nos vivimos a vivir a Rosario, hicimos el colegio. ¿Dónde estudiaron? El colegio San José, Ajá. Porque Salta y Roca. Mandato familiar, otro mandato familiar. Claro. Porque mi abuelo fue al colegio San José, mi bisabuelo fue cuando vino de Italia, vinieron de Piamonte. Y ellos eran salesianos. Ajá. Y ellos, en el colegio San José, cuando uno entra al colegio, hay un mármol, sí, donde están todos los bienhechores del colegio. Los benefactores, sí. Los benefactores, y aparece ahí Miguel Antonio Juliano, Qué mi bisabuelo. Bueno, daban cine en ese lugar también. Bueno, claro, y yo bueno, íbamos todos los sábados. Pasaban 2 películas, digo yo, porque cuando uno se siente ¿no? parte de su colegio y de su escuela. Y a mí fuimos los dos, fue mi abuelo, mi bisabuelo fue uno de los que ayudó a construir ese colegio. En la esquina está la parroquia María Auxiliadora. Bueno, ir a un colegio religioso. Es un colegio, sigue existiendo. Sí, ahora es mixto, creo. Sí, yo estoy un poco ahora en desacuerdo porque es un colegio solamente de varones. Era. No. ¿Sigue siendo de varones sigue exclusivamente? Siendo de colegio de varones. El único colegio que sigue siendo de varones. Conserva. Ahí está, conserva. Conserva, viene de conservadores, me parece. Exacto. Un poco. Y que todavía existe un colegio solamente de varones. Bueno, yo en esa época, en el año 83 que me vine, justamente en la época se terminaba la dictadura militar, cuando nosotros fuimos al colegio, en esa época, no sé si nos acordamos cada uno, ¿se acuerdan que tomábamos distancia? Claro. Era había que levantar el brazo. La época de la dictadura militar. Todo lo que tocara el brazo levantado hasta la espalda del compañero. Bueno, ahora con la pandemia también teníamos que tomar distancia. Sí, pero otro tipo de distancia. Sí. Teníamos, obviamente, una pandemia nunca la espera lo que ha pasado estos últimos 2 años. Y bueno, para asociar un poco de esta distancia que tomábamos y de que a mí yo siempre usé el pelo largo en toda mi vida, pero un pelo largo que tampoco... Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, ¿eh? Sí, pero vos sabés, cada veces que me mandaban a mi casa y me ponían amonestaciones, porque yo me escondía el pelo bajo la camisa, pero me hacían así, track, y teníamos todo un celador en los colegios, y en esa época los celadores no eran fáciles, porque estaban educados, venían de una educación difícil. Rígida.
Y Le cuento una anécdota. Sí. A De Midi, Alberto De Midi, Sí. el remero por Sí, antonomasia sí. del mundo, que nació en Buenos Aires pero se crió en Crió en Rosario. Rosario. Es el más rosarino de los porteños. Medallista olímpico. Sí, sí, por supuesto. Nos puso en el sumum al país con el remo. Exacto. Es más, el Día del Remero, el 13 de abril, es el cumpleaños de él. Exacto. Por eso fue puesto ese nombre. Bueno, en una oportunidad el general Livingston le entregó una medalla y le criticó que tuviera patillas. Dice, ¿cómo un deportista como usted tiene patillas? ¿Qué le dijo Alberto De Midi? Recuerde que San Martín también las tenía. Ya está. Estuvo genial. Listo. Con eso, por eso yo digo, por eso a veces no pasa por el. Exactamente, por la presencia. Por el largo del pelo o por la forma. Yo creo que lo mejor que nos pasa por lo que sentimos Por el en el interior. alma, por lo que sentimos en el alma, Sí, sin y duda. y por lo que somos y lo que podemos expresar. Lo que pasa es que lo que sentimos en el alma y lo que somos por dentro espiritualmente no se conoce y muchas veces a uno lo juzgan o lo prejuzgan por la presencia. Exacto. Y ese es el error. Ese Bueno, es el yo grave cuando error. te conocí, Graciela. Dijiste, ¿quién es esta loca? No, todo lo contrario. Bueno, pero sí lo dijeron. No, yo cuando hicimos esa presentación con Gustavo de un libro y de una película, tantas emociones hubo, porque me preguntaba Patricia de qué se trataba la película. Patricia, Le dije, Patricia, a vos te digo Patricia. ¿Vos sabés cuando es Verónica. Verónica, escúchame, ¿vos sabés cuando me invitó por primera vez? Le digo a todos los oyentes, tuve 20 minutos diciéndole Patricia a Graciela y no me dijo nada. Le digo, ¿cómo no me vas a corregir? Le digo, pero decime Graciela. No, Olga, me llama. No, pará. Y ahora Verónica. Es Karina. ¿Pero por qué no me decís, por qué no me decís Karina, que sos Karina? Te dije Verónica. Bueno, pará, retomamos. El que conduce el programa se llama Graciela. La que conduce el programa. La conductora, la ideóloga de todo este programa mágico. Vio que se puede llorar de risa también. No, por eso, yo les digo, lo que ha pasado acá en este programa, lo tuve que también sostener con la voz porque nos emocionamos todos, Graciela. Y Karina, ¿qué quiere decir querida? mira Queridita Claro. en realidad, porque cara es. Bueno, Karina, es querida. corregime, porque no te voy a decir Patricia, como le dije en el programa anterior, le dije Patricia todo el programa y después me dijo al final, me llamo Graciela, no te pero acordás. acá soy Rosa. Y aparte me dice, y acá soy Rosa. Digo, bueno, tengo un lío con los nombres. Tengo que tomarme ya la pastilla de la memoria, porque lo que no hay que perder es la memoria. Yo lo que estoy disfrutando es la risa de Karina, me encanta. Nunca la había visto tan feliz. Es que es tremendo lo que acá sucede. Nunca jamás. Nunca jamás ¿Pero ustedes visto. se acuerdan cómo me llamo? Tengo años de esto, pero 14 por lo menos. 14 por lo menos, pero tremendo. Bueno, te pido disculpas. No, pero yo cuando decías Patricia, pensé que te decía, menciona una anécdota. No, sí, No claro. que me estabas diciendo, porque cuando le dije cuando me dijo Patricia, claro, pensé que venías con una anécdota. No, las anécdotas son que tengo tanto estrés por un estreno en una película. Claro, yo te preguntaba por qué cuál era el tema de la película. Claro, para llegar a este estreno, que mañana es viernes 6, vos sabés que estos 14 años como cumple tu programa, justamente también hubo esas conexiones, de que dijimos, che, te dije feliz cumpleaños. Sí. Y el programa cumple 14 años. Y yo digo, yo demoré 14 años para hacer una película, para que se estrene mañana justamente en un cine. A las 8:30 estamos todos como un solo hombre y una sola mujer. Ahí va a pasar como pasó con este muchacho, el tanguero, que no me acuerdo cómo se llama. Que quedó gente afuera. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Yo ojalá que podamos entrar todos al cine, porque esta historia se trata de eso, de mi historia. Por eso Una historia que puede ser también común. como una historia, por eso, como lo hablamos la otra vez, una historia que se llama Gonzalo Punto, pero podría tener otro nombre. Porque había que ponerle punto final.
Ese era el tema. Claro, voy a poner un punto final a mi historia en este caso, donde superé muchos dolores y pude atravesarlos a partir de un montón de búsquedas, a partir de entrevistas y de una empatía con mi padre en este caso, que tuvo un accidente y yo, a partir de un hecho traumático, No le contemos, que vaya a ver la película. Pero bueno, pero ahí hay lo que tiene de bueno es que cuando el que va, están todos invitados a ver la película, que cuando la vean se van a sentir en muchos lugares de la película. Dura solamente 54 minutos 30. Ajá. También yo decidí ponerle ese punto final. Digo, para los festivales tenía que presentarla para más de 60 minutos. Digo, no, dura 54-30. No le voy a agregar una toma más. Muy bien. Porque hay que poner un punto a veces a las cosas. Y este punto final significa terminar toda esta historia de una vida, de luchar con un montón de obstáculos emocionales. Claro. Y obstáculos de la vida de que nos levantamos a veces. Sí. No son fáciles los días a veces. Y acá hay una enseñanza en esta película, deja un mensaje optimista, Claro. de cómo podemos superar esas barreras, de que nos encontramos, de esas historias con dolor a veces, que nos encontramos también, en este caso en mi familia. Y esos secretos que fueron develados, algunos fueron develados y mostrados en la película, y otro que también me los contaron. Bueno, también cuando uno hace arte hay una ética, Claro, y también decidí algunos secretos no mostrarlos, está muy bien. porque yo creo que pasa también por lo que uno es, por eso de lo que somos y de lo que decidimos mostrar. Bueno, esa película, en cada imagen que hay y cada palabra dicha, yo elegí qué mostrar y qué contar, y que bueno, y que el resultado estoy muy contento porque es lo que yo quise. El equilibrio entre la ética y la estética, Y ¿no? la estética, y exacto. Y es algo que muy emocionante llegar a un objetivo y es muy emocionante estar acá para difundir, que mañana vengan a ver la película. Costó sangre, sudor, lágrimas y mucha piel. El órgano más extenso del ser humano, mucha piel. Siempre decimos que muchas enfermedades se somatizan, o sea, muchas emociones se somatizan. Exacto. Y se transforman en enfermedades. Esos desprendimientos que tienen que ver con la historia paterna también tuvieron su correlato en tu propia historia. Claro, Y lo vamos a develar en la película. Sí, no vamos a decir más nada porque si no la voy a spoilear, como se dicen lo dicen los jóvenes. Yo a veces pregunto 20 veces, ¿cómo se dice? No me spoileé la película. Porque después hay otra palabra que es muy parecida que se llama stalkear. Stalkear me parece que significa seguir... Buscando en las redes sociales a una persona, indagando. Stalkear. Exacto. Claro. Stalkear. Muy bien, le agradezco mucho. Por favor. Stalkear. Porque es millennials, Laureano. Entonces, Claro. los millennials tienen otro léxico. Gracias, estuve bien. Mauricio. ¿Está bien como lo dije, Laureano? ¿Cómo dijiste vos? No, stalkear es la palabra. Stalkear. Con Con A. Stalkear. Es por eso, Stalker, recomiendo Claro. a todos los jóvenes. Stalker, una película de Tarkovsky que es alucinante. El que la vaya a ver. Stalker se llama. Stalker, sí, La Zona. Es una película de Tarkovsky, el director brillante, que también te marca. Por eso son estas marcas que como una canción. Hay canciones que te marcan. Sí. Como Sí, la canción sí. que pasaste. Dejan huella. Como Claro. la canción que pasaste, que nos quebraste a todos. Esa canción. El penado 14, parece. Ya que estamos con el 14, parece el penado 14, y haciendo señas. Claro. No, que Laureano había puesto en pantalla, A ver. por eso les mostraba. Ahí está. ¿Qué es eso? Stalker, muy Claro, bien, La Zona, La muy Zona, bien, bien. muy bien. Chavista pone. Chavista, eso, muy bien. Peliculón. Es una película como la película que yo terminé de realizar, hay mucho a mí me gusta, estudié mucho el tema del existencialismo, de lo existencial, de la vida y de las preguntas que me hago
a partir de cómo somos, de la sociedad. Me gusta mucho de investigar la sociedad, de analizarla, de lo que nos pasa, de los cambios que la sociedad está tomando todo el tiempo. Yo me siento reflejado mucho en muchas personas. Y estos cambios que, vos imagínate, cuando vos empezaste tu programa, hace 14 años, bueno, tenías un teléfono celular en la Claro. mano. No teníamos, Ni redes sociales, no teníamos ni nada. redes sociales. La radio no tenía la posibilidad de tener una cámara enfrente en este momento. No había aplicaciones para bajar. Claro. Y estar hoy yo digo, no seamos esclavos de las aplicaciones, de los teléfonos, porque esas aplicaciones que nos bajamos a veces no las usamos. Claro. Las bajamos. ¿Y cuántas aplicaciones bajamos? 20 aplicaciones. ¿Cuántas usás realmente de esas aplicaciones? 3 o 4. Yo uso 3 o 4 aplicaciones. Digo, pero a veces hay 3.000 estímulos visuales por día recibimos nosotros. Estamos yendo a una generación de ciegos y sordos por ese tema. Por eso, vos el imaginate- tema de la pantalla, de los teléfonos, de los celulares, de las computadoras están embromando la vista de muchos chicos. Graciela, imagínate que nosotros recibimos 3.000 estímulos visuales por día. Entre que estás mirando el Instagram, abrís el Facebook, estás en esas imágenes, después abrís otra red social, que puede ser el Twitter, después tenés el televisor prendido. Nos olvidamos de vivir. Claro, el televisor prendido. Después tenés, a veces cuando abrís ni hablemos cuando abrís la computadora. Cuando ponés un Google sobre lo que... Te hable de 250.000 ventanas. Se te abra 2000. Nosotros ya, el teléfono nos está escuchando. Sí, sin duda. Es un control. Y ya nos manda un algoritmo de nuestros intereses. Entonces, esos 3.000 estímulos visuales, ¿cómo haces yo digo, ¿cómo hago para promocionar una película donde yo tengo que entrar en la cabeza y que alguien pueda ver, que se pueda enganchar, pueda interpretar? Porque hoy te dicen, che, todo tiene que durar más, como lo que ahora termino de hablar, prometo, tiene que durar más, tenés que decir Menos tiempo. Menos tiempo. Más cosas en menos tiempo. Todo flash. Todo flash, todo es esto. Hago esto. Qué lindo ruido. Este ruido. Me encanta. Sí, este ruido. Bueno, vos sabés que este ruido, un profesor de cine, este ruido hacía esto. Rodolfo Hormiga está en Buenos Aires bueno, si hay un familiar dando vueltas por acá en Rosario, él viene, y ahora dejó de venir, pero vino durante 10 años al Festival de Video de Rosario. Ajá. Hacía su masterclass, un director de cine impresionante y un realizador y director del ENER, de la Escuela de Cine Pública en la Ciudad de Buenos Aires. Él nos enseñaba, hacía esto. Nos mostraba El Padrino, por ejemplo. Y él lagrimeaba, como lagrimeábamos mucho cuando fuimos a ver El Padrino. Porque cuando vos ves una obra de arte tan inmensa, Sí. dice, y él lagrimeaba. Claro. Y cuando lo vemos lagrimar a él, y nosotros también, me pasa a mí, muchas películas nos hemos emocionado. Qué lindo emocionarse. Por supuesto, somos seres humanos y tenemos que demostrarlo. Y a veces cada uno se emociona de una manera o de otra. Hay gente que no se permite emocionar, o sea, hay gente que no se da permiso para emocionarse y ese es un problema. Claro, y soltarse y abrir el corazón y el alma. Bueno, en esta película está eso. Abrir el corazón, abrir el alma, y pude expresar todo lo que quería expresar y dejarlo en esta película, que deja una enseñanza que puede y un mensaje que con optimismo, como lo dije antes, para superar los conflictos, los secretos y esa empatía con el dolor a veces que se puede superar. Le hago 2 recomendaciones. Hoy, a las 19 horas, si no me equivoco, 19:22, sí, Cianotipia, Julio Rayón. Mitre, en la esquina que corta, en Mendoza 1184, en Ciudad Gótica, Sí, la editorial. Allí hermoso. vamos a ir a ver la presentación de Cianotipia, una obra preciosa, con una técnica que se usaba hace cientos de años. Impresiones al sol.
O sea, con el sol se hacen impresiones para Sí. hacer una muestra. Bueno, lo invito para que Ay, qué vayamos. lindo, y qué con lindo. esa gente vamos a ir después el día viernes Mañana. a ver Gonzalo Punto. Al Cairo con entrada libre y gratuita. Sí, 20, 30 horas. Y que esto no parezca un accidente, como decía el padrino. Pero bueno, son las 9:59, nos tenemos que ir. Qué lindo y qué gusto, qué placer, querida Karina, Verónica, Patricia, de tenerte en la mañana de Rosa Río. Me costó, Bueno. fue un parto, realmente fue un parto. Hace 9 meses que la estoy invitando. Que Diga, 9 agosto, meses. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, Y esta coincidencia 9 se meses produjo hace, hoy, sí, 14 Claro, años. por el cumple, bueno, fue un poco la excusa y todo. No, al contrario, gracias por invitarnos y bueno, siempre es importante poder hablar de discapacidad. Así que a gracias. integrarnos por sobre todas las cosas. Querido Gonzalo, Muchas gracias. gracias. Nos vamos con Fresedo, que está cumpliendo años, el aniversario de su nacimiento, con Re, Fa, Si. Hasta mañana.